Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Nadie la esperaba, ni su madre, ni el hombre que la engendró, ni las enfermeras que escucharon su llanto tímido desde el otro lado de la cortina raída que separaba las camas del Hospital General de Tepito. Se llamaba Alma, tenía 5 minutos de vida y ya pesaba sobre ella el silencio denso de una bienvenida que nunca llegó. Su madre, apenas una adolescente con las pupilas dilatadas y la bata manchada de sudor y miedo, no la miró. Solo apretaba los dientes, deseando no haber llegado a ese momento. Alma creció sin saber si fue deseada, sin una fotografía de recién nacida, sin el abrazo tibio que abre el mundo. Ahora tiene 11 años, vive en una casa húmeda con rejas oxidadas en Iztapalapa y cada día se pregunta si hay algo en ella que la hizo invisible desde el inicio. Su dolor no es ruidoso, su dolor huele a cloro, a gas a medias, a tortillas frías y nadie lo nota. Alma aprendió a leer antes que a hablar con confianza. A los 4 años, mientras su madre dormía con la cara hacia la pared y un hombre diferente roncaba en el sillón, ella hojeaba los recibos de luz y agua como si fueran cuentos. Nadie le explicaba nada, pero ella descifraba números, palabras, fechas. Así entendió que el mundo tenía vencimientos, que todo podía cortarse, la electricidad, el gas, las promesas. En el kinder no hablaba con los otros niños. Las maestras pensaban que era muda o especial, pero ella escuchaba todo, observaba más de lo que cualquier adulto creería. Sabía cuando una mamá venía drogada, cuando un niño escondía moretones debajo del uniforme, cuando la directora lloraba en el baño después de colgar el teléfono. Alma no lloraba. Llorar, había aprendido, era una alarma que nadie atendía. Su madre trabajaba limpiando casas y regresaba con los ojos vidriosos, hablando sola o callada, dependiendo del tipo de patrón que le había tocado ese día. Nunca traía dulces ni cuentos, pero a veces, cuando había comida suficiente, le dejaba un pedazo de pan envuelto en servilleta. Alma lo comía despacio, como si fuera un acto sagrado. No tenía amigos. En la escuela era la callada, la rara, la que no llevaba mochila bonita ni lonchera. Los otros niños hacían grupos, se contaban secretos, compartían papas. A ella no la miraban. A veces deseaba ser invisible de verdad, poder desaparecer en los mosaicos rotos del salón o flotar por encima del patio sin que nadie la notara. La soledad era su idioma. Un día, en segundo de primaria, llegó con un cuaderno viejo que había encontrado en la basura de la vecina. Empezó a escribir. No sabía qué escribía exactamente, pero cada palabra que salía de su lápiz parecía una grieta por donde su corazón respiraba. Escribía sobre un lugar donde las niñas no nacían detrás de cortinas, sino bajo techos donde la risa no dolía. Nadie leía sus páginas. Nadie sabía que cada noche escribía con una linterna debajo de la sábana, mientras su madre discutía con algún hombre al otro lado de la puerta. La violencia no siempre era gritos, a veces era un silencio que dejaba eco. Una madrugada, Alma escuchó un golpe seco, salió de su cuarto descalza y vio a su madre tirada en la cocina, con la cara hinchada y los ojos cerrados. No lloró, se acercó, la tocó suavemente y luego llamó a la vecina. Llegó la ambulancia, los paramédicos, las preguntas. Nadie preguntó por Alma. Nadie la llevó. Se quedó sola 2 días, comiendo arroz duro y viendo por la ventana, hasta que llegó una tía lejana que olía a cigarro y perfume barato. Se la llevó a su casa sin decirle nada. En esa nueva casa, Alma compartía un colchón con 2 primas que hablaban mucho y dormían poco. Ahí descubrió que la violencia también tenía otras formas.
Burlas, pellizcos, comida contada, desprecios. Aprendió a desaparecer en las sombras del pasillo, a no dejar rastros, a volver su voz cada vez más delgada. Su cuaderno seguía con ella, escondido entre ropa vieja. Era su único refugio. Un día, la tía lo encontró. Lo leyó sin entender y luego lo rompió diciendo que eso era mugrero depresivo. Alma no dijo nada. Solo recogió las hojas rotas y las metió en una bolsa. Esa noche se cortó el dedo con una grapa suelta. Vio su sangre caer sobre el piso y sintió una calma rara. No era placer ni dolor, era una confirmación. Estaba viva. Al día siguiente en la escuela, la maestra le preguntó si quería participar en un concurso de lectura. Alma dijo que no, pero la maestra insistió. Le dio un cuento breve para practicar. Alma lo leyó en casa frente a un espejo roto. No lo hacía por orgullo, sino por la promesa silenciosa de que alguien por fin podría escucharla. El día del concurso, su voz temblaba, pero no se rompió. Cuando terminó, hubo un breve silencio y luego aplausos. Por primera vez en su vida, alguien la vio. No como la rara, no como la niña callada. La vieron como una niña con voz. Esa noche escribió en un nuevo cuaderno que había robado de la escuela: «Hoy no fui invisible». Pero duró poco. Al regresar a casa, encontró sus cosas tiradas. La tía la acusaba de haber robado dinero. No era cierto, pero no importaba. Esa noche la corrieron. Llovía. Alma caminó sola por las calles de Iztapalapa con el cuaderno contra el pecho y los zapatos empapados. No lloró. Ya no sabía cómo. Se sentó bajo una marquesina abrazando su mochila rota y miró el cielo como si esperara una señal. Nadie la buscó esa noche. Nadie se dio cuenta de que una niña de 11 años dormía entre cartones, escribiendo su nombre una y otra vez, como si al repetirlo pudiera probar que existía. A la mañana siguiente, Alma despertó con los huesos fríos y la garganta seca. Una patrulla pasó lenta por la calle, pero no se detuvo. Se levantó con dificultad, con la espalda adolorida y la ropa húmeda pegada al cuerpo. Caminó sin rumbo, cruzando puestos de tianguis que apenas empezaban a armarse. Un señor que vendía tamales le dio uno sin decir palabra. Ella lo recibió con las dos manos, bajó la mirada y murmuró un gracias que casi no se oyó. Siguió caminando hasta llegar a un parque polvoso donde algunos niños jugaban en un columpio oxidado. Se sentó en una banca y abrió su cuaderno. Las hojas estaban mojadas en las orillas, pero aún legibles. Empezó a escribir sobre una niña que tenía alas invisibles, alas que solo aparecían cuando la ignoraban. Escribir era su única manera de no desaparecer del todo. Al mediodía, una señora del DIF se le acercó. Alguien la había visto sola y había llamado. Le preguntaron su nombre, su edad, dónde vivía. Ella respondió con frases cortas, evitando los ojos de los adultos. Fue llevada a un albergue en la Gustavo A. Madero. Ahí todo olía a desinfectante y tristeza acumulada. Le dieron una colchoneta, un cepillo de dientes nuevo y una cobija gris. Las otras niñas la miraban con desconfianza. Sabían que en ese lugar la mirada era una forma de defensa. No podías mostrar miedo, pero tampoco demasiada fuerza. Alma se adaptó en silencio. No hablaba mucho, pero observaba cada rincón, cada gesto, cada sombra. Algunas noches se despertaba por los gritos de alguna compañera, otras por los suyos propios. Guardaba su cuaderno debajo del colchón, lo sacaba a escondidas y escribía bajo la tenue luz del baño, sentada en el suelo helado. Un día, una trabajadora social encontró uno de sus textos. Pensó que lo había copiado de algún libro. Cuando Alma le dijo que era suyo, la mujer la miró por primera vez con una mezcla de asombro y compasión. A partir de entonces, la llevaron a sesiones de terapia.
Le ofrecieron talleres de escritura. Alma no confiaba, pero aceptó. Descubrió que había otros niños rotos como ella, niñas que también nacieron en silencio, entre cortinas viejas, entre gritos y ausencias. Por primera vez se sintió menos sola. No era consuelo, pero era compañía. Un año pasó. Tenía 12 ahora. Su madre nunca fue por ella. Nadie preguntó por su paradero. En el albergue, algunos adultos hablaban de ubicar a algún familiar, pero las gestiones se perdían entre papeles y burocracia. Un día llegó una escritora a dar un taller. Era una mujer delgada, de cabello blanco y mirada profunda. Le pidió a cada niño que escribiera una carta para sí mismo. Alma escribió una carta a la niña que había sido, a la que dormía en marquesinas, a la que nunca fue abrazada al nacer. Cuando la mujer leyó su texto, le temblaron los dedos. Le preguntó si podía publicarlo con su permiso. Alma no entendía del todo qué significaba eso, pero dijo que sí. A los pocos meses, su historia apareció en un suplemento cultural de un periódico local. No llevaba su nombre real, pero los que la conocían en el albergue supieron que era ella. Algunos niños la miraban distinto ahora, otros la envidiaban en silencio. Pero Alma no quería admiración, solo quería que su voz no se perdiera. Empezó a escribir más, historias sobre niñas que hablaban con gatos, sobre madres que volvían en sueños, sobre casas donde los abrazos curaban. La realidad seguía siendo cruda, pero ahora tenía palabras para nombrarla. Eso la salvaba un poco. Un día, la directora del albergue le dijo que había una posibilidad de que una familia en Querétaro estuviera interesada en adoptarla. Alma no respondió de inmediato. Tenía miedo, no del cambio, sino de volver a ser invisible en otra casa, de cargar un nuevo apellido sin pertenecer a nadie. Aceptó después de semanas de pensar. Fue llevada en un carro viejo, con una bolsa de ropa usada y su cuaderno. Al llegar, vio una casa modesta con plantas secas en la entrada y una mujer de rostro cansado que la esperaba. Era maestra de primaria, viuda, sin hijos. Se llamaba Teresa. No hubo abrazos ni lágrimas, solo una frase. Aquí no tienes que hablar si no quieres, pero si algún día quieres contarme algo, escucharé todo. Alma no respondió. Entró a la casa y vio una pequeña habitación con una cama individual y una repisa vacía. Colocó su cuaderno en la repisa. Esa noche no escribió. Solo miró el techo, preguntándose si ahí también sería una sombra. Pasaron semanas. Teresa no hacía preguntas. Solo dejaba la comida servida, libros en la mesa, silencio en los pasillos. Una tarde, Alma encontró una caja con fotografías. Eran de niños dibujando, de aulas pobres, de pizarrones llenos de faltas de ortografía. Teresa la vio mirando las fotos y le dijo: «Yo también crecí sin madre, y también escribía para no romperme». Esa frase se quedó flotando en el aire. Alma no dijo nada. Pero esa noche escribió en su cuaderno: «Tal vez, esta vez sí haya sido bienvenida». No era felicidad, era un atisbo de algo que no dolía. Teresa no era una mujer de grandes gestos, pero tenía una forma sutil de estar presente. Dejaba tazas tibias de té cerca del cuaderno de Alma. Marcaba frases con lápiz en los libros que dejaba sobre la mesa. Ponía música instrumental por las tardes. Nunca decía «te quiero», pero el silencio con el que acompañaba los días dolía menos que cualquier palabra vacía. Alma empezó a ir a la escuela local. Los primeros días fueron difíciles. Los niños la veían como una extraña. Su acento, su forma de quedarse callada, su ropa siempre demasiado grande. Pero había una maestra, la de español, que notó algo distinto. Le pidió un texto libre. Alma escribió sobre una casa que olía a gas y cloro, sobre una niña que nacía detrás de una cortina, sobre una sombra que aprendía a hablar escribiendo. La maestra no dijo nada, solo le devolvió el cuaderno con una estrella dibujada a mano.
Fue la primera vez que alguien reconocía su historia sin tratar de corregirla. Alma no buscaba aceptación, pero ese pequeño gesto la sostuvo durante semanas. Empezó a participar más. Sus textos eran oscuros, profundos, inusuales para su edad. Un psicólogo de la escuela fue llamado. Pensaron que necesitaba ayuda. Ella asistió a las sesiones, pero no decía mucho. Solo observaba como siempre. El psicólogo le preguntó un día si alguna vez había sentido que su vida importaba. Alma no respondió, pero esa noche escribió: a veces siento que importo cuando las palabras salen sin que nadie las interrumpa. Teresa la leía en secreto, no los textos, sino a ella. La forma en que se levantaba de madrugada a escribir, cómo se detenía frente a los charcos, cómo acariciaba las orillas de los libros sin abrirlos del todo. No preguntaba por su pasado, solo ofrecía una rutina estable: desayunos simples, tardes de tareas, noches de silencio compartido. Un día, mientras limpiaban la despensa, Alma encontró una caja con recortes. Eran columnas de periódicos, algunas con su propia historia publicada bajo pseudónimo. Teresa le confesó que había seguido su caso desde que apareció en el suplemento. No sabía que eras tú hasta que leí tu cuaderno, dijo. Alma sintió un nudo en el estómago. No sabía si debía sentirse expuesta o comprendida. Al final, solo asintió. Empezaron a compartir más. Teresa le enseñó a cocinar arroz, a remendar calcetas, a buscar libros usados en los mercados. Alma, en cambio, le leía sus textos por las noches. Con voz baja, temblorosa al principio, pero firme con el tiempo. En una de esas noches escribió una historia sobre una niña que vivía en una casa donde el silencio no era castigo, sino espacio para respirar. Cuando la leyó en voz alta, Teresa lloró por primera vez. No dijo por qué, solo la abrazó. Fue breve, torpe, pero suficiente. Alma no sabía cómo reaccionar. Su cuerpo se tensó, pero no se alejó. Ese abrazo no dolía. A los 13 años, Alma ganó un concurso estatal de narrativa infantil. Su texto hablaba sobre una niña que escribía cartas a una madre que nunca contestaba. La premiación fue en una biblioteca vieja de Querétaro. Había fotógrafos, discursos, flashes. Alma no sonreía, pero sus ojos brillaban. Teresa la acompañó vestida con su blusa más sobria, sosteniéndole la mochila como si fuera un trofeo. Después del evento, fueron a comer tacos en la calle. «Hoy sí fuiste bienvenida», le dijo Teresa mientras le pasaba una servilleta. Alma no respondió. Solo le sostuvo la mirada más tiempo del habitual. Esa noche escribió: «No sé si fui esperada, pero al menos ya no soy una sombra». Los meses siguientes fueron tranquilos, con tareas, lecturas, paseos ocasionales por el parque. Teresa envejecía con dignidad. Tenía achaques leves, pero su carácter seguía firme. Alma empezaba a sentir que pertenecía a algo, no a una familia tradicional, no a una historia perfecta, pero sí a una rutina donde su existencia tenía un espacio reservado. Sin embargo, una tarde Teresa no despertó de su siesta. Alma la encontró con los ojos cerrados, el rostro en paz. Llamó a emergencias. Todo fue rápido, clínico, dolorosamente eficiente. En el hospital le dijeron que fue un paro cardíaco. Alma no lloró en ese momento. Solo se quedó sentada en la sala de espera, con el cuaderno entre las manos, sin saber a quién debía llamar. Los días siguientes fueron un borrón. Trámites, papeles, asistentes sociales. Alma volvió al sistema, pero ya no era la misma. Ahora hablaba, explicaba, decía: «Teresa era mi mamá aunque no me parió». Fue llevada temporalmente a otro albergue. Tenía 14 años.
En su mochila cargaba los libros que le heredaron, los cuadernos llenos, las fotos que logró rescatar. No sabía qué vendría, pero algo dentro de ella se había solidificado. Ya no era la niña detrás de la cortina. Era alguien que había sido mirada, abrazada, leída. Esa certeza, pequeña pero real, la acompañaba como una brújula rota que aún señalaba el norte. En el nuevo albergue, todo era distinto. No por los muros o las camas, que seguían siendo duras, frías, impersonales, sino por la forma en que Alma se movía dentro de ellos. Ya no era la niña encorvada que evitaba miradas. Ahora caminaba con los hombros rectos, el cuaderno en la mano, la voz lista, aunque aún temblorosa. Algunas cuidadoras la reconocían por su historia publicada, pero no decían nada. Había una especie de respeto silencioso hacia ella, como si todos intuyeran que su dolor no debía ser interrumpido. Alma se ofrecía a ayudar con los más pequeños. Les leía cuentos, los escuchaba, les enseñaba a doblar su ropa. A veces escribía historias inspiradas en ellos, cambiando nombres, pero dejando intacta la esencia de sus heridas. Un niño llamado Julián se le pegó como una sombra. Tenía 6 años, una cicatriz en la ceja y una forma de mirar que recordaba al pasado de Alma. No hablaba mucho, pero se sentaba junto a ella en cada oportunidad. Un día le llevó un dibujo arrugado, una niña con alas de papel, rodeada de libros. Alma lo pegó en su pared. Le recordaba que había ojos que aún veían. Mientras tanto, seguía escribiendo. Sus relatos llegaron a manos de una fundación que apoyaba a jóvenes escritores en situaciones vulnerables. La contactaron por medio del albergue. Le ofrecieron una beca para estudiar en una escuela secundaria con enfoque artístico en la Ciudad de México. Alma dudó. Cambiar de ciudad, dejar a Julián, enfrentarse a nuevos desconocidos. Pero algo dentro de ella, algo que Teresa había sembrado, le susurró que debía avanzar. Se despidió del albergue con una mezcla de gratitud y tristeza. Dejó su cuaderno viejo como donación para la biblioteca improvisada del lugar. A Julián le dio un nuevo cuaderno con una nota. Tu voz también importa. Escríbela. En la ciudad, la vida era otra, más ruidosa, más veloz, pero también más amplia. Compartía una residencia con otras chicas becadas. No todas eran amables, pero Alma había aprendido a moverse entre la hostilidad sin volverse piedra. Su nueva escuela era un mundo de voces distintas, algunas demasiado seguras, otras rotas como la suya. Los profesores la notaron desde el primer mes, su lenguaje, su forma de narrar, su profundidad. Uno de ellos, un escritor frustrado que enseñaba narrativa, le dijo: «Tú escribes como quien sangra despacio. Cada línea tuya es una herida abierta que no grita, solo respira». Alma bajó la mirada. No sabía si eso era un halago, pero lo escribió en su nuevo cuaderno. Participó en lecturas, talleres, concursos. Poco a poco, su nombre, su verdadero nombre, empezó a circular. No como una niña abandonada, no como un caso de asistencia social, sino como una autora joven, con una voz particular. Pero con cada avance, el miedo regresaba. Ese miedo viejo de que todo podía desvanecerse, de que el cariño era prestado, de que nadie se quedaba. Por las noches, aún soñaba con cortinas sucias, con su madre dándole la espalda, con la voz de Teresa llamándola desde un pasillo que nunca acababa. En uno de esos sueños, la vio sentada en la cocina con una taza de té entre las manos. Le decía: «Escribe, Alma, es tu forma de volver». Despertó con lágrimas. Las primeras que se permitía en mucho tiempo. Empezó entonces a escribir un libro. No sabía si era una novela, una memoria, una carta. Solo sabía que cada palabra le arrancaba algo del pecho. Era la historia de una niña que no sabía si merecía haber nacido.
y de cómo encontró sin querer personas que la miraron sin juicio. El proceso fue lento, doloroso, pero también liberador. En cada capítulo dejaba trozos de su sombra, como si al escribirla pudiera dejarla atrás. A los 16 años, el manuscrito fue aceptado por una editorial independiente. No tenía dinero para una gran campaña, pero la historia encontró su camino. Fue leída, compartida, sentida. Mujeres adultas escribían diciendo que también habían nacido detrás de cortinas. Niños decían que querían empezar a escribir. En una presentación pequeña en la Biblioteca Vasconcelos, Alma leyó el primer párrafo. Cuando levantó la vista, vio a Julián entre el público, con un cuaderno en las manos. Lloraba en silencio. Se acercó al final del evento y le dijo: «No lo terminé aún, pero ya sé que también quiero escribir». Alma lo abrazó. Un abrazo largo, firme, sin miedo. No había promesas, solo presencia. Esa noche, caminando de regreso a su residencia, sintió por primera vez algo parecido a paz. No total, no constante, pero suficiente. Miró el cielo de la ciudad, sin estrellas visibles, y pensó en Teresa, en su madre, en los silencios que la habían formado. No había olvidado el dolor. Nunca lo haría, pero había aprendido a nombrarlo, a escribirlo, a transformarlo. En su nuevo cuaderno escribió: «No sé si nací bienvenida, pero hoy al menos sé que existo, y eso basta». Fue la primera vez que usó tinta azul en lugar de negra. No sabía por qué, solo sabía que algo por dentro se había suavizado. A los 17 años, Alma ya tenía una habitación con libros propios, una cama que crujía solo con su cuerpo, una ventana que daba a una calle gris donde pasaban niños con mochilas y madres distraídas. Había publicado un segundo libro, más maduro, más arriesgado, donde narraba sin máscaras lo que significaba crecer siendo un borrón en la vida de otros. La editorial le pidió una fotografía para la contraportada, pero ella se negó. «Que me lean, no que me vean», dijo con una sonrisa breve. A veces la invitaban a programas de radio, a mesas de diálogo, a talleres con adolescentes en situación vulnerable. En cada espacio repetía lo mismo: «Yo no vengo a salvar a nadie, ni vengo con recetas. Solo vine a decir que se puede escribir aunque una haya nacido sin nombre». La escuchaban con respeto, algunos con lágrimas, otros con envidia. Ella los miraba con una mezcla de ternura y distancia. No se sentía superior, se sentía sobreviviente, nada más. Un día recibió una carta sin remitente. Era breve. Decía: «No sé si algún día podré pedirte perdón, pero desde que naciste no he dejado de pensar en ti. Yo también fui invisible». Era la letra de su madre. Alma no respondió. No sabía dónde enviar una carta de vuelta. No quería buscarla ni enfrentarla, pero tampoco la odiaba, solo la comprendía, como quien mira una herida que ya no sangra, pero aún duele si se toca. Esa noche no escribió. Solo caminó por la ciudad hasta llegar a una plaza vacía. Se sentó en una banca y vio su reflejo en el vidrio de un local cerrado. Por primera vez se reconoció, no como víctima, no como hija abandonada, no como escritora. Se reconoció como una persona completa, con grietas, sí, pero de pie. Regresó a casa y encendió la computadora. Empezó un nuevo archivo, no un libro, una carta, no dirigida a su madre, ni a Teresa, ni a Julián. Una carta para la niña que había sido. Escribió: «Naciste detrás de una cortina, entre sangre, miedo y silencio. No hubo aplausos, no hubo nombre, pero estás aquí, y eso, pequeña, ya es un milagro sin religión». Escribió por horas, con lágrimas cayendo sin hacer ruido. Cada frase era un hilo que unía sus partes rotas. Al amanecer, cerró el documento y lo guardó sin título.
No necesitaba publicarlo, era su forma de cerrar el círculo. Con el tiempo, su nombre empezó a resonar más fuerte. Universidades, becas, entrevistas, pero ella seguía igual de sencilla. Comía tacos en la esquina, saludaba al portero con un gesto leve, seguía usando cuadernos en lugar de aplicaciones. A veces visitaba albergues sin avisar, se sentaba entre los niños y les preguntaba, ¿qué historia quieres contar tú? Algunos se reían, otros lloraban, algunos no sabían qué decir, pero todos entendían que ella no estaba ahí por caridad, sino por memoria. En uno de esos lugares encontró a una niña de 9 años que le dijo, «Mi mamá dice que soy un error». Alma le dio su cuaderno y le respondió, «Entonces escribe tu propio acierto». A los 18, recibió una beca para estudiar literatura en la UNAM. Se mudó sola a un departamento mínimo, con una estufa vieja y una lámpara de escritorio. Lo primero que colgó en la pared fue el dibujo de Julián, la niña con alas de papel. No decoró mucho más. No necesitaba adornos, solo necesitaba espacio para escribir y silencio para escuchar sus propias palabras. En la universidad se enfrentó a profesores que subestimaban su estilo por ser demasiado emocional. También a compañeros que escribían como si el dolor fuera una metáfora lejana. Ella escribía como quien recuerda cada esquina donde temió por su vida, como quien sabe que el hambre no se exagera y que el abandono no se inventa. Su tercer libro fue un éxito inesperado. Se llamaba Cosas que nunca me dijeron. Era una colección de cartas no enviadas, a madres, a Dios, al Estado, a sí misma. Fue traducido a otros idiomas. Fue leído en cárceles, en escuelas, en refugios, pero Alma seguía igual, con el cabello recogido, la mirada firme, el corazón todavía en proceso. Nunca dejó de visitar el hospital donde nació. Iba una vez al año. Se sentaba en la sala de espera y observaba. A veces veía a adolescentes embarazadas con miedo en los ojos. A veces escuchaba llantos detrás de cortinas delgadas. Una vez se acercó a una enfermera y le preguntó si recordaba a una bebé nacida sin nombre hace casi 20 años. La mujer no respondió. Solo dijo, «Aquí nacen muchas sin nombre, pero algunas regresan con uno muy fuerte». Alma no dijo más. Salió del hospital y caminó por la ciudad con la sensación de haber cerrado algo. A los 20 años, fundó un pequeño colectivo de escritura para jóvenes en situación de calle. No era grande, ni tenía muchos recursos. Pero ahí, cada quien tenía su cuaderno, su espacio, su voz. A veces le preguntaban si era feliz. Ella respondía con otra pregunta. ¿Y si la felicidad es solo saber que ya no estás sola? En su cuarto, junto a la ventana, había una repisa con todos sus cuadernos viejos, algunos rotos, otros manchados, todos vividos. Sobre ellos, una nota escrita a mano decía, «Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto».